Con casi 40 años de historia y siendo el segundo evento más importante del año para la WWE por detrás de WrestleMania, SummerSlam es un pay-per-view histórico y muy prestigioso para la compañía, y no cualquiera puede presumir de haber llegado a estelarizar este pay-per-view. Con la edición 2025 próxima a celebrarse, he decidido rendirle tributo a este evento y ponerme a rankear todos sus combates principales desde el peor hasta el mejor. Desde desastres infumables hasta luchas regulares y combates inolvidables, vamos para allá para entender todo el legado histórico del evento más caliente del verano. Recuerda ante todo que esta es mi opinión y no es una verdad absoluta ni estás obligado a pensar de la misma manera que yo. Puedes dejarme tu propio ranking o tus luchas favoritas en los comentarios y con mucho gusto te estaré leyendo. Sin más que decir, vamos para allá con el tema. Número 37. Diesel contra King Mabel, SummerSlam 1995. Empezamos con lo peor de lejos, y no podía ser de otra época que no fuese la de la nueva generación, considerada por muchos fanáticos como la peor etapa en toda la historia de la WWE. Tras perder a figuras como el Macho Man, Hulk Hogan o el Ultimate Warrior, la WWF entró en una crisis creativa y de luchadores estelaristas, y 1995 es un fuerte candidato a ser el peor año en toda su historia, contando no solamente con el peor WrestleMania de todos, sino también con el peor SummerSlam. Para esta edición, el campeón mundial de la federación era Diesel, que si bien podía ser una atracción por su tamaño, no era el competidor más destacado en el ring, y para retarlo llegaba el ganador del King of the Ring, Mabel. Así es, Kevin Nash contra King Mabel es el evento estelar de SummerSlam por el campeonato máximo. Ya se imaginarán cómo fue la lucha. 9 minutos de cero química en el ring, movimientos torpes y dos competidores que apenas y podían hacer algo básico cuando de wrestling se trataba. Gracias a un Flying Clothesline la pesadilla terminó y Diesel retuvo su cinturón, dejando tras de sí una de las peores luchas no solo de WWE ni de SummerSlam, sino en general uno de los peores desastres y más horribles encuentros en la historia entera de la lucha libre. Número 36. Undertaker contra Undertaker, SummerSlam 1994. Es raro ver al Undertaker hasta este lugar en esta clase de videos, pero tristemente a veces ni los mejores se salvan. Luego de que el Undertaker fue seleccionado por Yokozuna a finales de 1993, un imitador suyo apareció durante su ausencia, tomando su rol y presagiándonos también que el Undertaker original regresaría para cobrar venganza, cosa que finalmente ocurrió. El Undertaker falso, que era interpretado por Bryan Lee, era menos alto e imponente que el original, y esto se notó demasiado durante el combate, el cual son 10 minutos de tortura, con ambos realizando los mismos movimientos casi a cámara lenta, con la multitud completamente dormida, y es que literalmente casi toda la lucha un Undertaker hace una movida y el otro la repite después, hasta que al final el Undertaker verdadero logra conectar toda una serie de tumbas rompecuellos para llevarse la victoria. Lamentable, cero recomendable, aburrido y una más de esas joyitas que nos dejó la época de la nueva generación. Número 35. Lex Luger contra Yokozuna, SummerSlam 1993. Es increíblemente triste cómo Vince McMahon se arrepintió tan rápido con Lex Luger. En un inicio McMahon parecía decidido y encaminado a convertirlo en la nueva cara de la empresa, pero en SummerSlam 1993, donde Lex finalmente tendría su gran chance al oro ante el gigante Yokozuna, todo se fue al demonio. Llegando con un empuje super acelerado a protagonizar el evento más caliente del verano, Luger se enfrentaría a Yoko por el campeonato de la federación, con todos presagiando que aquí se consagraría la nueva cara de la empresa. En una lucha bastante cuestionable y no recomendable de casi 20 minutos, al final, en efecto, Lex Luger se lleva la victoria por conteo fuera del ring, y debido a la ventaja del campeón, Yoko conservaría su cinturón a pesar de haber perdido el encuentro. Lo peor es que, a pesar de todo, Luger celebró como si hubiera ganado el campeonato, con confeti cayendo del techo, con el roster saliendo a felicitarlo y alzando la bandera de Estados Unidos. Bochornoso simplemente, no solo una mala lucha, sino también un momento muy bizarro para Lex Luger, quien vería cómo todo su impulso se perdería gradualmente y pasaría a ser para Bret the Hitman Hart. Número 34. Brock Lesnar contra Randy Orton, SummerSlam 2016.
Esta edición de SummerSlam fue un evento que nos dejó bastantes cosas buenas, pero su evento estelar simplemente no fue una de ellas. Brindándonos un auténtico combate de ensueño, esta edición del evento más caliente del verano nos presentó una lucha entre dos de las legendarias figuras de esa generación dorada del 2002 de Ohio Valley Wrestling, Randy Orton contra Brock Lesnar. Toda la rivalidad, Randy logró plantearse como una fuerte amenaza para la bestia encarnada, pero una vez que el evento llegó y la campana sonó, las cosas se fueron al demonio. Si bien la lucha tuvo uno que otro momento de intensidad, en determinado punto Lesnar comienza a golpear salvajemente a Orton en la cabeza, abriéndole una profunda herida que lo deja sangrando sin parar, forzando a detener el combate. Con la gente, los comentaristas y hasta los árbitros confundidos, el caos culmina cuando Brock le hace un F5 a Shane McMahon y se larga a vestidores, mientras Randy permanece siendo atendido por los doctores intentando contener la hemorragia. Esto no fue algo 100% real, sino que era parte del kayfabe, pero solo lo sabían Vince, Brock y Randy. Y se hizo porque McMahon quería dejar a Lesnar todavía más over y como un competidor mortal que venía de las MMAs, en el camino arruinando un auténtico combate soñado. Al menos Randy fue compensado con el campeonato mundial en WrestleMania 33 luego de aceptar semejante paliza. Pero esto no quita que dejó un muy mal sabor de boca a un rematch que tenía todo el potencial de pasar a la historia. Número 33. Hulk Hogan y el Ultimate Warrior contra The Triangle of Terror. SummerSlam 1991. Con las luchas de la Golden Era me es difícil a veces evaluarlas, porque se trata de una época muy distinta del wrestling donde las luchas eran otra cosa. Pero intentando hacerlo, esta lucha es terrible. Es el típico buqueo ochentero del héroe americano contra los malvados extranjeros. Y otra lucha para dejar a Hulk Hogan super over, a pesar de que a estas alturas la Hulkamania ya se estaba cayendo. En este combate en desventaja, el Ultimate Warrior se unió al Hulkster para batallar contra el Coronel Mustafa, el General Atman y el Sargento Slaughter. Y creo que puedo decir poco más, es la típica lucha de la Golden Era donde los Babyfaces se llevan la victoria luego del dominio de los villanos. Funcional en su época, pero hoy en día es cualquier cosa. Número 32. Brutus Beefcake y Hulk Hogan contra Randy Savage y Zeus. SummerSlam 1989. Siguiendo con la historia de la disolución de los Mega Powers, Hulk Hogan se aliaba con Brutus de Barber Beefcake para enfrentarse a su ex amigo el Macho Man Randy Savage y Zeus. Es una lucha funcional y hasta ahí, que hoy en día no se disfruta mucho, la verdad, y tomando en cuenta que Hogan era campeón mundial, también fue una oportunidad desperdiciada para darnos una revancha de WrestleMania 5 entre él y el Macho Man. Al final los faces se llevan la victoria y por lo menos la gente se va feliz a su casa. Número 31. The Mega Powers contra The Mega Bucks. SummerSlam 1988. El primer SummerSlam de la historia fue coronado por esta lucha en parejas. Poco antes de la dolorosa separación de los Mega Powers, estos se unieron para enfrentar a sus mayores némesis, André el Gigante y el $1 Million Man Ted DiBiase. Nuevamente, es la típica lucha de la Golden Era donde los faces al final logran superar a los villanos, pero a diferencia de las dos anteriores, esta ya no me parece tan terrible. Por lo menos el público estuvo muy metido y eso le da bastante a la lucha, muy clásica, aunque no ha envejecido de la mejor manera. Tomando en cuenta que Savage era el campeón mundial para este evento, quizá una defensa titular hubiera sido mucho mejor que esta lucha en parejas, pero al final creo que para la época está bien y para ser el debut de un evento que con los años se convertiría en uno importantísimo. Número 30. Roman Reigns contra Brock Lesnar, SummerSlam 2018. Para esta lucha, Lesnar llegaba como campeón universal tras un espantoso reinado del terror donde el título había sido secuestrado, y en una revancha de WrestleMania 34, volvió a medirse ante Roman Reigns. La lucha es lo que puedes esperar de estos dos, un festival de finishers y movimientos personales infinitos que se ve interrumpida por la presencia del Mr. Money in the Bank Braun Strowman, quien aparece para hacer el amague de canjear y solo ser madreado brutalmente por Lesnar, quien lo saca del quite. Lo mejor de esta lucha es que Roman Reigns se lleva el encuentro, terminando con el horrendo reinado de Brock y por fin regresando al campeonato a un luchador que estaría todas las semanas en Raw para llevarlo. Tristemente, todos sabemos cómo terminaron las cosas luego de esto,
pero al menos el final de este SummerSlam en su momento fue esperanzador y auguraba un mejor futuro para el campeonato universal, aunque tristemente ya las cosas no salieron así, aunque claro, esto no es culpa de la lucha. Número 29. The Fiend Bray Wyatt contra Braun Strowman, SummerSlam 2020. La rivalidad de estos dos en medio de la pandemia le ayudó bastante a SmackDown, pues con todo el lore y trasfondo que ambos tenían detrás, hicieron más llevaderos los shows de la marca azul, y llegaron a SummerSlam a medirse en un combate Falls Count Anywhere por el campeonato universal. Y aunque no es una lucha mala, sinceramente sí queda de ver para lo que uno esperaría de dos mastodontes midiéndose en una estipulación así de caótica. Lo más recordado del combate es el regreso de Roman Reigns al final para empezar con su grandioso paso como el jefe tribal. Y esto es por una razón. La lucha no tiene casi nada memorable, salvo un par de spots donde dejan al descubierto las tablas del ring, pero hasta ahí. Bray se lleva la victoria y lo que ocurre después, que ya no tiene nada que ver con el combate, como dicen por ahí, es historia. Número 28. Roman Reigns contra Jey Uso, SummerSlam 2023. ¿Cómo me dolió esta lucha en su momento? Pues yo le veía bastante potencial, para serle sincero. 3 años después de sus grandiosos encuentros y con Jey llegando super over por ser el primero en cubrir a Roman en casi 3 años, esta lucha lo tenía todo. La salida de los usos del linaje fue sumamente buena y todo pintaba ser buenísimo. No lo fue. Durando casi 40 minutos, en todo ese tiempo Roman y Jey intentaron darnos momentos de cine que no terminaron de cuajar nunca, con la gente en dado punto empezando a fastidiarse del encuentro, y con todo yéndose al traste en un guionazo pero de los pesados, donde Jimmy Uso apareció para costarle la victoria a su hermano, sin razón, sin ningún sentido, cuando Jimmy había sido el primero que se había apartado de Roman, quien retendría el cinturón gracias a esto. Una lucha que tenía mucho potencial, y aunque tuvo un par de momentos interesantes, terminó siendo sumamente larga, tediosa, y terminando en un sinsentido total en uno de los peores finales en toda la historia de la WWE. Número 27. The Ultimate Warrior contra Rick Rude, SummerSlam 1990. Ojito, una lucha del Ultimate Warrior que no está en los últimos lugares, pero es que esta lucha no me parece un desastre. Tras lograr la casi imposible hazaña en ese entonces de derrotar a Hulk Hogan en WrestleMania, el Warrior llegaba a medirse ante uno de los mayores villanos de su época, Ravishing Rick Rude, dentro de una jaula de acero. Para hacer una lucha de solo 10 minutos es bastante disfrutable, llena de acción y con un buen ritmo, además de Rude siendo un excelente compañero de baile para el Warrior, que siempre fue alguien muy limitado en el ring. Para el final de la contienda, Warrior logra escapar de la jaula para llevarse la victoria, dejando tras de sí una lucha muy disfrutable incluso para los estándares del día de hoy. Número 26. Cody Rhodes contra Solo Sikoa, SummerSlam 2024. Esta lucha de cierta forma me gusta, pero al mismo tiempo no me gusta. He de admitir que sí es entretenida hasta cierto punto, pero sinceramente me parece también la peor defensa de todo el reinado de Cody, y esta lucha es una versión rebajada del main event de WrestleMania 40. Solo Sikoa no se veía como una amenaza creíble para Cody, y sinceramente el papel de estelarizar un SummerSlam en mi opinión le quedó muy grande. La lucha comienza a levantar cuando comienzan a interferir todos los aliados, aunque no deja de sentirse como una mala copia del final de WrestleMania 40, y todo se sazona cuando Roman Reigns hace su esperado regreso para acabar con Solo Sikoa. Entiendo que haya gente a la que esta lucha le guste mucho, pero sinceramente y aunque no me parece del todo mala, a mí sí me genera muchos sentimientos encontrados y no podría ponerla más arriba. Número 25. Stone Cold contra Triple H contra Mankind, SummerSlam 1999. Para lo caóticos y entretenidos que solían ser los main events durante la era de la actitud, esta lucha simplemente creo que se queda atrás. Contando con Jesse Ventura como árbitro especial invitado, Stone Cold entraba a defender su campeonato de la federación contra Triple H y Mankind, y aunque el combate no es malo ni aburrido, tampoco creo que termine de despegar del todo, en especial porque Austin venía bastante tocado y no pudo dar lo mejor de sí. La lucha carece de finales dramáticos y aunque la acción sí se hace presente,
creo que sí pudo haber sido mucho mejor tomando en cuenta la época y quiénes eran los involucrados. Lo mejor es que al final Mankind es quien se lleva la victoria, conquistando merecidamente el campeonato mundial y cerrando SummerSlam del 99 en una nota muy feliz para todos los fanáticos. Número 24. The Rock contra Booker T, SummerSlam 2001. Todo el ángulo de la invasión fue manejado bastante mal por la WWE. Aunque este combate por el campeonato mundial de la WCW no es terrible ni nada por el estilo, logra ser entretenido. Teniendo frente a frente una de las mayores caras de la WCW contra una de la WWF, creo que la acción en el ring se queda como algo decepcionante para las expectativas que se tenían, pues Booker T y The Rock dan un clásico combate de la era de la actitud. Lucha bajo el ring, golpes duros y a pesar de todo ello, un ritmo lento que no termina de cuajar nunca. El público sostiene bastante la lucha a decir verdad, y aunque tiene cierto drama gracias a las interferencias de Shane McMahon, al final The Rock logra llevarse la victoria para convertirse en campeón mundial de la WCW, llevándose el campeonato para la federación. Lucha decente, no mala, no excelente, es una lucha que está bien y hasta ahí. Número 23. Equipo Cena contra equipo Nexus, SummerSlam 2010. Uno de los finales más polémicos en la historia de la WWE. Tras causar el caos por meses en la empresa, los Nexus finalmente estaban ante su gran prueba de fuego, midiéndose ante John Cena y su equipo WWE en una lucha por eliminación que determinaría todo el futuro de la empresa. Con el equipo Cena conformado por gente como Edge, Chris Jericho y Bret Hart en pleno 2010, esta era la chance de impulsar a unos jóvenes talentos que tenían el hambre de comerse al mundo, y WWE la desaprovechó bastante. Al final Cena se quedó solo luego de que eliminaran a Daniel Bryan contra Justin Gabriel y Wade Barrett, y sacando todos sus poderes de Superman, Cena logró despacharse a ambos integrantes de la agrupación amarilla, coronando todo haciendo rendir a Barrett para darle la victoria al equipo de WWE, en una lucha estilo Survivor Series que fue celebrada en SummerSlam. Este fue el entierro de los Nexus, y aunque hay mucha discusión sobre si realmente tenían potencial, ya que casi ninguno de ellos logró destacarse fuera de la empresa, no se puede negar que luego de esto toda la historia de la facción fue en caída libre, y el combate, si bien tiene sus momentos, tampoco es tan memorable. Número 22. Cámara de eliminación por el Campeonato Mundial Pesado, SummerSlam 2003. Esta lucha le gusta a mucha gente, pero a mí no me termina de encantar tanto para serles sinceros. No puedo negar que tiene su dosis de acción y que una cámara de eliminación rara vez puede salir mal, y aunque este no es el caso, el buqueo de la lucha siempre me hará ruido y nunca terminará de gustarme. Estando inmiscuidos en pleno reinado del terror de Triple H, Goldberg llegaba como la fuerza inamovible que se perfilaba a ser la siguiente gran bestia en WWE y quien acabaría con el reinado del juego. Entrando a la segunda cámara de eliminación de la historia ante las más grandes estrellas de Raw, Goldberg se encargó de acabar con luchadores como Shawn Michaels y Chris Jericho sin muchas dificultades, para al final tener arrinconado a Triple H, pero con el juego aprovechando un descuido y que Ric Flair le pasó su mazo, para conectar directamente en la cabeza al mito de WCW con su arma favorita y noquearlo para llevarse la victoria. Una cámara de eliminación decente, que se ve entorpecida por un final sumamente polémico y que debido al buqueo del combate no me parece lo más adecuado. Número 21. Brock Lesnar contra Triple H, SummerSlam 2012. En pleno año de regreso de Lesnar, este venía arrasando en WWE con un camino de destrucción que llevaría a Triple H a intentar hacer de frente, midiéndose ante él en SummerSlam. Lesnar le rompería el brazo tanto a Triple H como a Shawn Michaels previo al evento, y Triple H, una vez recuperado, se atrevió a desafiar a Brock a una lucha sin descalificación. Lesnar va con todo por el brazo de Triple H, y el Rey de Reyes, aprovechando la estipulación, logra sacarle cierta ventaja a la bestia encarnada, y ambos manejan un buen storytelling basado en cuidar sus zonas dañadas del rival, siendo la de Lesnar el abdomen. Al final, Brock logra atrapar de nueva cuenta a Hunter en su Kimura Lock, haciéndolo rendir y volviéndolo a fracturar el brazo para salir de SummerSlam 2012 con una importante victoria que le ayudó a recuperarse de su derrota ante John Cena en Extreme Rules de ese mismo año.
Número 20. John Cena contra Edge, SummerSlam 2006. La gran rivalidad de Cena y Edge está plagada de luchas épicas, pero esta me parece una de las más flojas de todo su feudo. Y ojo, está hasta esta posición en el top, lo cual habla muy bien de la química que estos dos siempre compartieron. Con Edge habiéndose convertido en la piedra en el zapato para John Cena durante todo ese año, el oportunista máximo llegaba a la fiesta más caliente del verano en Massachusetts, la casa de John Cena, y aún así logrando llevarse mejores ovaciones que las del rapero mayor, quien ya había empezado su cruzada contra el público que no le aceptaba. Es eso lo mejor del combate, el gran ambiente del público, quienes abrazan al villano por encima de su héroe local, y al final, y gracias a una interferencia de Lita, Edge logra golpear a Cena con una manopla para retener el título. Es una de las luchas más flojas en la larga rivalidad de Cena y Edge, pero aún así es una buena lucha, y un clásico de la infancia para muchas personas. Número 19. Seth Rollins contra Brock Lesnar, SummerSlam 2019. Esta lucha en su momento dividió mucho a la gente entre quienes les gustó y quienes no, pero he de decir que yo estoy en el primer grupo. Si bien el personaje de Rollins a estas alturas era un face cansino que no se sentía nada natural, su talento en el ring siempre ha sido innegable, y aquí logró sacarle a Brock Lesnar una de las mejores luchas de esta segunda etapa de su carrera. Aún siendo un combate normal, tuvo grandes spots con la mesa de comentaristas y en general, un buen ritmo que sirvió para tener a la gente encendida durante todo el encuentro, el cual duró 13 minutos, casi un milagro en una época donde las luchas de Lesnar en promedio no pasaban de durar solo 5. Al final, Seth logra recuperar el título universal, y aunque esta es quizá la peor etapa de su carrera en WWE como personaje, creo que no se puede negar que con esta lucha nos recordó su increíble calidad sobre el cuadrilátero, la cual es capaz de disipar todas las dudas sobre él. Número 18. Randy Orton contra Chris Benoit, SummerSlam 2004. Una lucha clásica sin lugar a dudas. Tras superar todas las adversidades en WrestleMania 20 y conseguir el campeonato mundial pesado, Benoit llegaba como campeón al evento más caliente del verano a medirse ante un joven Randy Orton, el alma joven de Evolution y quien ya estaba en su camino como el asesino de leyendas. Sacándole al tramposo joven una lucha muy buena y muy técnica, Benoit lo llevó al límite para que pudiera probar que tenía valor como estelarista. Y sorpresivamente al final, Randy logró llevarse la victoria tras sorprender al veterano con un RKO, convirtiéndose en el campeón mundial más joven en la historia de WWE, un récord que a fechas de grabación de este video sigue sin ser batido. Además de ello, Randy logró consolidarse un face turn, ganándose el respeto de Benoit y cerrando el evento con un apretón de manos y con el joven talento celebrando por lo alto su campeonato mundial, empezando con esto una larga y muy exitosa carrera como estelarista. Número 17. Shawn Michaels contra Hulk Hogan, SummerSlam 2005. Este combate es divertidísimo, gente, pero una cosa bárbara de verdad. Todos se saben la historia. Luego de que Hulk Hogan por ego se negase a perder ante Shawn Michaels y arruinase todos los planes de la rivalidad, el chico rompecorazones ideó un plan maestro para cobrar venganza. Y durante toda esta lucha, el ícono contra ícono, un combate soñado de varias décadas atrás, Michaels se encargó de sobrevender todas las movidas del Hulkster en un espectáculo que es tanto ridículo como divertidísimo al mismo tiempo. Con Hogan sin saber cómo reaccionar ante la sobreexageración del chico rompecorazones, y con Michaels siendo quien reiría el último, pues a pesar de perder la lucha, se salió con la suya dejando a Hogan en ridículo y también dejando uno de los main events más entretenidos de la historia de SummerSlam, el cual hasta nuestros días es recordado por mucha gente y sorpresivamente también muchos lo guardan con cariño. Un clásico sinceramente, a pesar de sus bizarras condiciones, pero es una lucha que creo que todos deberían ver. Número 16. Shawn Michaels contra Vader, SummerSlam 1996. Una aparición más del chico rompecorazones en esta lista, y esta vez contra una de las leyendas más infravaloradas en la historia del negocio. Llegando a WWF como una gran sensación, Vader rápidamente se abrió camino en la escena estelar, pero tristemente se encontró ante uno de los politiqueros más grandes del momento, Shawn Michaels, quien se negaría a perder ante él un combate titular. Si bien la lucha tiene algo de sobrebuqueo al ser reiniciado un par de veces por descalificaciones y contos fuera del ring,
y a pesar de que ni Michaels ni Vader se soportaban mutuamente fuera del mismo, ambos lograron contar una historia muy funcional de David contra Goliath, en la que al final tristemente los juegos de backstage pudieron más y Michaels se llevó la victoria. A pesar de ello, esta es una de esas joyas olvidadas de SummerSlam, y una de esas luchas que te invito a mirar porque creo que no tiene ningún desperdicio, es bastante buena. Número 15. Brock Lesnar contra John Cena, SummerSlam 2014. Posiblemente el mejor squash en la historia de la WWE. Luego de acabar con la racha invicta del Undertaker, Brock Lesnar llegó a SummerSlam por el premio mayor, el campeonato mundial que portaba John Cena. En pleno apogeo de la época de Super Cena, la gente estaba muy expectante ante lo que podía pasar en este combate, pero nunca vieron venir lo que terminó ocurriendo. La campana sonó, y por casi 17 minutos, Brock Lesnar trajo a Cena como muñeco de trapo, naciendo aquí Suplex City, pues le terminó aplicando 16 suplexes alemanes. Y aunque el rapero mayor logró conectar cierta ofensiva, Lesnar dominó el 95% de la lucha, ante una multitud atónita y en silencio porque no podían creer lo que veían. A mí me gusta mucho poner esta lucha como si Brock Lesnar fuese Doomsday y John Cena Superman, y este fue el final de Super Cena, quien perdió humillantemente su campeonato contra la bestia encarnada. Es raro ver que un squash sea así de épico y memorable, y este combate logró con creces ser uno de los finales más impactantes en toda la historia de SummerSlam. Número 14. Brock Lesnar contra el Undertaker, SummerSlam 2015. La venganza de la racha invicta. Esta lucha es muy recordada por su final polémico en el que Lesnar logró hacer rendir al Undertaker, aunque no había árbitro que lo viera, y luego el fenómeno le conectó un golpe bajo y lo encerró en sus puertas del infierno para dejarlo inconsciente. Pero antes de ello tuvimos una lucha recia y brutal, un combate sumamente físico en el que dejaron todo y una de las últimas grandes luchas del enterrador. Entiendo que el final haya sido controversial, pero la lucha viéndola como un todo es un espectáculo violento genial que les recomiendo mucho revisitar, una de mis favoritas del evento más caliente del verano, y una venganza para el Undertaker un año y medio después luego de haber perdido su icónica racha. Número 13. Roman Reigns contra John Cena, SummerSlam 2021. Esta lucha también divide mucho a la gente, aunque para mí tiene su encanto. 4 años después de su primer enfrentamiento, Cena y Roman se encontraban de nueva cuenta, solo que esta vez John ya era un part-timer mucho más enfocado en Hollywood, y Roman un peligroso villano en su faceta del jefe tribal. La lucha tiene al público metidísimo en toda su duración, y a diferencia de la que tuvimos en No Mercy 2017, aquí sí se siente como un choque legendario entre las dos caras de la empresa, con un Cena que valientemente le plantó cara a la versión más peligrosa de Roman a pesar de ya haber estado un buen rato fuera del ring. Al final, el jefe tribal logró derrotar al rapero mayor de manera totalmente limpia para consolidarse como cara de la empresa, y dejando tras sí un gran evento principal de SummerSlam que estoy seguro que en unos años será mucho mejor recordado. Número 12. John Cena contra Randy Orton, SummerSlam 2007. El primer Cena contra Orton en pay-per-view también es una de las mejores luchas de toda su larga rivalidad, y un grandioso evento estelar de SummerSlam, con ambos yendo a consagrarse como los siguientes grandes main eventers. En esta lucha dejaron por casi 20 minutos una química impecable, un combate con grandes secuencias y un público metidísimo que demostró que ambos tenían más calidad en el ring de la que se les creía, y donde al final Cena logró sorprender a Orton con un FU para retener su campeonato. Este fue el primero de muchos combates en pay-per-view entre estas dos leyendas, y el día de hoy, tras haber visto todo su historial, sigue siendo una de las mejores luchas en toda su larga serie, y una muy recomendable que todos los fanáticos de Cena y Orton deberían tener como uno de esos combates obligados de ver sí o sí. Número 11. Brock Lesnar contra Braun Strowman contra Samoa Joe contra Roman Reigns, SummerSlam 2017. Esta lucha es todo lo que un Fatal 4-Way debería ser. Un combate caótico, lleno de acción y desmadre cada instante, y más esta que fue protagonizada por 4 mastodontes de la marca roja. Tomando en cuenta las limitaciones que tenían todos en el ring, salieron a hacer lo que mejor se les iba a dar. Un brawl absoluto,
una lucha brutal llena de secuencias de poder que hicieron a la gente levantarse de sus asientos en todo momento. Incluso a pesar de tener el clásico momento en el que Lesnar es sacado en camilla tras ser sepultado en la mesa de comentarios, este regresa, pero no para ganar inmediatamente, sino para luchar todavía un buen rato contra sus tres retadores. Y aunque su victoria era la menos favorita de todas, al final la lucha fue tan buena que no importó en lo absoluto. Un grandioso main event, algo infravalorado, pero que me parece un combate imperdible. Número 10. The Rock contra Kurt Angle contra Triple H. SummerSlam 2000. Estas sí son triples amenazas. Teniendo a la cara de la empresa, al villano más despreciable y a un luchador olímpico que se había adaptado perfectamente al wrestling, pocas cosas podían salir mal y así fue. Es una lucha llena de acción, con momentos fuera del ring, caídas falsas y sazonando todo con una historia de triángulo amoroso entre Triple H, Angle y Stephanie McMahon, la cual sirvió para demostrar que Angle, además de luchar como un dios que bajó a la tierra, también sabía adaptarse perfectamente al Sports Entertainment. Y fue precisamente esta riña entre estos dos la que permitió a The Rock salir con la victoria y retener su campeonato, tras un combate muy divertido y una muestra excelente de lo que podía ser la era de la actitud cuando las cosas se hacían bien. Número 9. Undertaker contra Stone Cold, SummerSlam 1998. Un choque de colosos en el que cualquiera se podría llevar la victoria. Así se define este combatazo por el campeonato mundial de la federación. Estando ambos luchadores en su prime, desde el minuto 1 fueron con todo. Y aunque la lucha tiene las clásicas secuencias del era de la actitud con un brawl por toda la arena, también tuvo momentos bastante buenos dentro del ring que nos recordaron que Austin y Taker claro que sabían luchar de manera tradicional. A pesar de una interferencia de Kane, al final Austin logró sorprender a Taker con un stunner para llevarse la victoria. Y encima, al final tuvimos al fenómeno reconociendo a su oponente y entregándole él mismo el cinturón para después marcharse con su hermano. ¿Quieren un detalle que haga este combate más asombroso? Austin sufrió una conmoción cerebral legítima en la primera mitad de la lucha, y aún así se las arregló para dejarnos un combate clásico y muy disfrutable, de lo mejor que SummerSlam nos ha ofrecido. Número 8. CM Punk contra John Cena, SummerSlam 2011. La revancha del clásico imperdible de Money in the Bank, con ambos llegando como campeones para coronar a uno indiscutido y con Triple H como árbitro especial invitado. Este capítulo de la rivalidad Cena-Punk, si bien no fue tan bueno como su lucha en Money in the Bank, de igual manera es un grandioso combate, lleno de grandes secuencias en las que Cena logró demostrarle una vez más al mundo que claro que sabía ponérsela al tú por tú al Ponqueto. Al final tuvimos un final polémico, pues CM Punk se lleva la victoria ya que Triple H no se percató de que el pie de Cena estaba en la cuerda al momento del conteo. Y aunque después vino el canjeo de Alberto del Río y sé que técnicamente ese es el evento estelar, a mí me vale madre, este es mi video. Prefiero contar como main event el Cena contra Punk, que fue una lucha asombrosa como todas las que estos dos siempre nos entregaron. Número 7. Roman Reigns contra Brock Lesnar, SummerSlam 2022. Finalmente, una lucha de Roman y Brock que salió bien luego de WrestleMania 31. A sabiendas de que ambos en el ring solo destacaban por sus secuencias eternas de finishers, darles un last man standing fue la solución perfecta para que por fin dieran un combate memorable. Y gente, qué combatazo se aventaron. Dos bestias destrozándose por todo el ringside, un gran uso de objetos, caídas cercanas a 10, interferencias de los usos, un intento de canjear el Money in the Bank, un maldito tractor levantando el ring. De verdad, esta lucha fue la redención para la rivalidad Lesnar-Reigns, y se coronó al instante como un clásico instantáneo para la WWE, en el que al final Roman logró sepultar a Lesnar bajo montones de objetos para continuar con su mandato y finalmente ponerle punto final a esta rivalidad. ¿Qué más puedo decir? Amo un chingo esta lucha que me parece fenomenal en muchos sentidos, y aunque quizá en lo técnico no sea lo más espectacular, sí es un desmadre y un caos que se disfruta lo quieras o no. Número 6. Undertaker contra Bret Hart con Shawn Michaels como árbitro invitado, SummerSlam 1997. Uy papá, hablando de clásicos de la era de la actitud, este tenía todo para hacerlo. Undertaker como campeón mundial, Bret Hart como retador en su personaje heel y canadiense, y un odioso Shawn Michaels como árbitro invitado.
Esta lucha no podía salir mal, y en efecto, no salió para nada mal. Taker y Brett se entendieron perfectamente en el ring, y Michael sazonó todo intentando ser un árbitro imparcial, aunque de repente se ponía a discutir tanto con el Hitman como con el Undertaker, pues ambos ya traían ganas de romperle su madre al chico rompecorazones. Luego de discutir con Brett por querer usar una silla, Michael se hartaría y le propondría un silletazo, con el Hitman esquivándolo y el objeto foráneo impactando directamente la cabeza del Undertaker. Con Brett aprovechando esto para hacer la cuenta y Shawn sin otra opción, realizándola para darle la victoria a su más acérrimo rival, quien se coronaba campeón ante una multitud furiosa, mientras Shawn se ganaba un enemigo mortal en el Undertaker. Un combatazo que nos terminó llevando al primer Hell in a Cell y a la traición de Montreal. No hay otra palabra para definir esta lucha más que histórica. Número 5. Bret Hart contra The British Bulldog, SummerSlam 1992. Celebrado desde el estadio de Wembley para casi 80.000 personas, SummerSlam 1992 vio en su evento estelar un combate por el campeonato intercontinental entre Bret Hart y su héroe local, el British Bulldog. La campana suena, la multitud está eufórica, y por 25 minutos el Bulldog británico y el Hitman nos enseñaron una clase de lucha libre en todo su esplendor. Un combate buenísimo, incluso muy adelantado a su época y sumamente memorable, el cual tuvo a todo el público encendido durante toda su duración, y donde el héroe local logró al final llevarse la victoria. ¿Quieren un dato curioso? El British Bulldog llegó a este combate perdidísimo y sin recordar qué se iba a hacer, y aún así se las arreglaron para entregarnos una de las mejores luchas de todos los tiempos, una que todo fan del wrestling debería ver en algún punto de su vida. Número 4. Brock Lesnar contra The Rock, SummerSlam 2002. Esta lucha representó mucho para la WWE en su momento, pues tras la compa de ECW y WCW el año anterior, y verse forzados a cambiar su nombre por un tema legal, estábamos entrando de lleno a una nueva era, la Ruthless Aggression. Con apenas 4 meses en el roster principal, Brock Lesnar se había colocado ya como la nueva sensación y la siguiente gran estrella, llegando a este pay-per-view a retar directamente a The Rock por el campeonato de la WWE, con toda la gente poniéndose del lado del novato, y esta lucha representando un increíble pase de antorcha y un cambio total de era. Ambos lo dejaron todo, con Brock a pesar de su gran tamaño mostrando mucha habilidad y rapidez para llevar a The Rock al límite, orillándolo a buscar estrategias de trampa como un golpe bajo, pero ni con eso logrando detenerlo, y con The Next Big Thing saliendo de SummerSlam 2002 victorioso, uno de los mejores pay-per-views de la historia y con él coronado como campeón indiscutido. Una lucha muy recomendable y el significado ideal de pase de antorcha y cambio de era, pues tras esto The Rock, que era uno de los últimos soldados de la era de la actitud que quedaba, iría transitando hacia el cine, y Brock se consagraría como el nuevo gran estelarista de WWE. Número 3. CM Punk contra Jeff Hardy, SummerSlam 2009. Mesas, escaleras, sillas, un campeón que batallaba contra varios demonios personales y un retador arrogante que, a pesar de llevar un buen mensaje, intentaba hacer de todo para denigrar a su oponente. Todos estos ingredientes nos dieron un main event legendario de SummerSlam, en el que CM Punk y Jeff Hardy saldrían a zanjar todas las diferencias de su amarga enemistad en una lucha que marcó a millones de fans, con Punk logrando adaptarse perfectamente a la estipulación insignia de Hardy. El combate estuvo lleno de varias secuencias asombrosas, coronado por un Swanton Bomb de Jeff hacia Punk desde una enorme escalera y hasta la mesa de comentarios, el cual no sería suficiente, pues al final, y aunque Jeff se levantase de la camilla en la que lo llevaban para luchar hasta su último aliento, al final terminó sucumbiendo ante el Ponqueto, perdiendo su campeonato mundial pesado, con el final del evento siendo sazonado con el regreso del Undertaker. Main event legendario que hasta el día de hoy muchos fans recuerdan con cariño y tienen incluso como su lucha favorita de todos los tiempos. Número 2. John Cena contra Daniel Bryan, SummerSlam 2013. Esta lucha es buenísima en todo sentido, de verdad, una carta de amor a la lucha libre y un gran recordatorio una vez más de que John Cena sí sabe luchar. Con el dragón americano llegando a su primera gran oportunidad en WWE, con toda la multitud estando hacia el lado de Bryan y por más de 20 minutos con Triple H como árbitro especial invitado, Cena y Bryan le demostraron su amor a la lucha libre,
dando un combate clásico de 5 estrellas en mi corazón, el cual encima sería sazonado por un final sorpresivo en el que Bryan, estrenando su Running Knee, derrotaría limpiamente al rapero mayor, alcanzando su primer campeonato de la WWE. Tristemente, su momento sería arruinado por Triple H y Randy Orton, quienes usando el Money in the Bank le arrebatarían el cinturón a la cabra. Y aunque técnicamente el canjeo es el evento estelar, prefiero colocar a Cena contra Bryan aquí, pues es una muestra perfecta de lucha libre que se corona en mi ranking como el segundo mejor main event en la historia de SummerSlam y como el inicio de una historia legendaria que nos llevaría a todo el movimiento del Yes y a la consagración de Daniel Bryan en WrestleMania 30. Número 1. Undertaker contra Edge, SummerSlam 2008. No podía ser de otra manera. El final de una rivalidad que abarcó poco más de un año, y finalmente un cruel villano recibiendo su merecido. Luego de derrotar al Undertaker en One Night Stand y mandarlo al retiro, Edge estaba en la cima de SmackDown, hasta que se le ocurrió engañar a Vicky Guerrero con Alicia Fox. En represalia, Vicky no solamente recontrató al Undertaker, sino que le confirmó a Edge que se abría las caras con el fenómeno dentro de la celda infernal para SummerSlam. En toda la rivalidad, el Undertaker nunca apareció físicamente ni una vez, pero sí lo hizo su esencia, atormentando al oportunista máximo y volviéndolo loco, y llegada a la lucha, sucedió la magia. Un combate brutal, en el que Edge intentó defenderse dentro del patio de juegos del Undertaker, trayendo sus armas predilectas para sentirse más en casa: mesas, escaleras y sillas, y con el fenómeno mostrándose muy agresivo contra el oportunista mayor, usando todas sus armas frente a él, buscando cobrar venganza por todo lo que el maldito desgraciado de Edge le había hecho. Al final Taker se lleva la victoria, y no conforme con haber derrotado a Edge, regresa a la estructura para lanzar en una garra desde una escalera y hasta el mismísimo infierno, con el ring ardiendo en llamas y el Undertaker celebrando su gran triunfo para cerrar el pay-per-view. Si esto no es un final perfecto para una rivalidad y un main event perfecto, entonces no sé lo que es. Para mí, el mejor evento estelar en toda la historia de SummerSlam. Muy buenas, gente, y muchas gracias por haber visto este video, que sí me tomó bastante hacerlo, más de lo que imaginaba al principio, pero bueno, al final del día quedó y espero que les haya gustado mucho. Es mi celebración y mi forma de conmemorar SummerSlam ahora que pues se viene otra edición más de este evento que es tan importante para la WWE. De igual manera, si no están suscritos, les agradecería un montón que lo hicieran, porque eso me ayudaría bastante a seguir creciendo. Y de igual manera que dejen por ahí un like o un comentario para que el algoritmo trate bonito el video. De igual manera, recuerden que este video lo vieron antes los miembros del canal, así que si les interesa ver mi contenido antes que todo el mundo, pueden unirse a la membresía. Antes de irnos, muchas gracias a Richard, Yuan Nami, Moisés y Andrick por ser miembros del canal. Ya les recuerdo, si les interesa apoyarme un poquito más directamente, pueden unirse. Sin más por el momento, yo soy Navi y nos estamos viendo en el siguiente video.